Y fíjense, yo les decía al empezar el programa que tenemos muchas generaciones. Fíjense, si aquí en la mesa las tenemos, todo el estudio está lleno de muchas generaciones. Pero aquí está Alejandro, que está en la época de los, o sea, que es de 50 y tantos, yo que soy de 40 y tantos, 30 y tantos y 20 y tantos. Todas las generaciones, o sea, bueno, por lo menos varias generaciones. Varias. Y está con nosotros para hablar de las diferencias más notables entre las generaciones. Es sociólogo, conferencista, investigador, gran amigo. Es mi querido Omar Estrada. ¿Cómo estás, Omar? Encantado de estar aquí contigo ahora, Pau, y con ustedes compartiendo mesa. Y pues sí, justo, una de las cosas que más nos toca hoy vivir, y yo digo siempre que disfrutar, es aprender a disfrutar las mesas de una comida de fin de semana en familia. Sí. ¿Por qué? Principalmente porque conviven más de 2 generaciones. Sí. Y en algunos tenemos la fortuna de que convivan las 6 generaciones que están vivitas y coleando en este momento del mundo, de la vida, del planeta. Y fíjate, hace rato que hablábamos con Mario Lafontaine sobre la música, hablábamos justamente también de la diferencia generacional en la música, ¿no? Y hoy toda la gente que nos está viendo seguramente tiene a su lado a alguien que sea de otra generación y que de repente... No sé, o sea, si no nos, como que no respetamos a veces los gustos, las nuevas ondas de la música, de la ropa. Yo veo ahora y digo, es súper diferente a lo que hacíamos antes, pero eso no significa que no lo respete. Pero ¿cómo convives con eso? Que creo que eso es lo importante cuando me he tocado, llevo cerca de 10 años haciendo antropología de generaciones, es estudiar cómo se viven las generaciones, cómo estamos conviviendo unos con los otros. Y una de las cosas que me ha tocado en diferentes lugares también de América Latina es hablar sobre estos puentes de tolerancia intergeneracional que se están construyendo, solamente conociéndonos unos a otros, ¿no? Teniendo un poco de información de cómo es la generación de nuestros abuelos, los que todavía pueden tener un abuelo, que son gente que está cerca de los 100 años, y yo diría que máximo a los 82 años, ¿no? Esa es la generación silenciosa, le llaman. Y fíjense nada más lo interesante, Wow, es la qué generación... fuerte nombre, ¿eh? Sí, porque es la generación que le tocó reconstruir el mundo después de la Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues los que hicieron vivían en la ausencia, en la carencia, ¿no? Vivían sin muchos recursos, no había la industrialización, empezaba ahí. Entonces, desde ahí vas pensando, ¿por qué son así mis abuelos o por qué son así mis tatarabuelos? Dependiendo en qué parte de la generación estamos. Y luego sus hijos, que son los baby boomers. Okay. Los baby boomers les tocó vivir las consecuencias de esta reconstrucción y fueron exigidos a ser disciplinados para reconstruir el mundo. ¿Cuántos años ahorita? 60... 79, 80, Okay. máximo 82 es el límite hoy y están en 68 años. Ok, de 68 a 80. A 82, ¿no? Okay. Entonces imagínate que son la generación por lo menos de mis padres, ¿no? No sé, posiblemente también las de ustedes, pero es una generación más rígida, que ellos aspiraban a perdurar, ¿no? Incluso en los trabajos, recordarán los papás que decían, bueno, yo agarraba no cambiaban. Sí, que estaban 60 años en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y aspiraban al escalafón. Personas. Sí, y lo que le aspiraban era el escalafón. Sí. Pero también ellos son las últimas generaciones, incluso en México y en América Latina, sobre todo en México, es la generación que sí va a tener una jubilación digna. Entonces, una generación que nosotros le llamamos es la generación que nadie está escuchando, que nadie está viendo, es la generación invisible. ¿Por qué? Porque nadie hace un estudio de mercado, pocas veces salen en televisión, pocas veces los pelamos. Okay. Pero es una generación que, digamos, en términos mercadológicos, es una generación que a su edad son las que más dinero tienen y que más dinero van a tener frente a las demás, porque sí tienen una jubilación segura. ¿Y luego quién sigue? Y luego siguen la generación X, los que estamos en menos de 60 años y arribita de los 45. O sea, yo soy... Con 46 soy X. Ah, pues chócala, somos generación X. Soy X. Soy X. Caray. Pero somos X, ¿no? Pero fíjense que lo interesante de esta generación es una generación que es una generación, también yo le digo sándwich, porque estamos siempre presionados por la generación de la estabilidad, de este mundo conservador que nos heredaron los abuelos y los padres, pero tenemos una ansia de estar viviendo el futuro con las generaciones que nos van a seguir. Los millennials es entender por dónde venía. Totalmente. Cambiaba
todo el mundo, ¿no? Digamos que antes de los millennials el mundo era solamente blanco y negro. Después de los millennials se puso multicolor el mundo. Entonces, ¿cómo lo entienden las otras generaciones cuando llegan los millennials y empiezan a inventarse cosas, lentes de colores distintos? Sí, pero nosotros sí nos dejaron así. Por ejemplo, Omar, ¿cuál es también, hace rato hablabas como de esta tolerancia intergeneracional, ¿no? Y de sentarse en la mesa y saber escuchar. También, ¿cuál es el límite ahorita que hablabas de los millennials y las generaciones más recientes? Creo que también lo que han hecho mucho es cuestionar, al mismo tiempo que vienen y muestran que hay una diversidad mayor a la que se conocía, empiezan a cuestionar a las generaciones anteriores. Y no sé, yo pienso comidas familiares, escuchar a los tíos, escuchar a los papás o a los abuelos decir cosas que hoy en día ya no se pueden decir o tener visiones del mundo que hoy en día son completamente reprobables de acuerdo a ciertas pues, paradigmas que se han roto. ¿Dónde está también ese límite en el que yo puedo decirle a mi papá, oye, estás mal, o también a veces me tengo que quedar callado y o no estás mal, pues son diferencias, ¿no? Pues fíjate, creo que es interesante porque lo que están haciendo la gente, o sea, un poco empecé con la descripción de esta parte conservadora, de justificar que ellos reconstruyeron el mundo. Es un mundo que es muy lejano para todos nosotros, ¿no? O sea, hablar de la Segunda Guerra Mundial es hablar de historia, pero es en realidad entender desde dónde construyeron ellos su forma de pensar, su forma de ver el mundo. Y también creo que hay algo bien interesante, porque las generaciones que le siguen a los millennials, ¿no? Que siempre son la generación odiada y amada a la vez, pero también yo lo que digo son los nuevos viejos. Porque ya no son los jóvenes, ¿sabes? O sea, ya no son ya son, el millennial más joven tiene ahorita 25 o 26 años. Los que son jóvenes, que todos los son los centennials. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues ya los centennials, uno de los millennials, han sido educados con los abuelos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta pregunta? Hay un puente entre los valores de los abuelos y los centennials. Entonces, imagínate que una de las cosas que más dicen los centennials es que ellos sí quieren tener una familia grande y numerosa. A ver, después de la generación X, nada más para quedar claros, vienen los millennials. Que ahí traen un rollo que estamos comprendiendo muchas veces. Sí, como que más libertad, a mí no me van a decir qué hacer, pero vamos a trabajar todos a gusto y sin problema, ¿no? Como más así. Sí. ¿Y luego qué sigue? Luego los centennials. Que son los la que generación que tienen menos de 25 años y máximo 12 años. O sea, ustedes dos son millennials. Sí. Son millennials. Sí. Millennials y X, somos Alejandro y yo. Tú estás como entre X y millennial, ¿no, Paulina? Sí. 46, pues ahí estamos, sí, pero sí soy X. Sí. Ok, y entonces ahí en los centennials son los que quieren regresar a estas familias grandes y así, Sí. pero ya no tienen las mismas facilidades que se tenía antes para tener una casa, ya es mucho más complicado, ¿no? Sí, ya empiezan ahí. Y por ejemplo, algo interesante que viene con los centennials es que es una generación que va a retar las instituciones. Ok. Eso es lo que a mí me parece fabuloso de los centennials. Reta, evidentemente, hay muy poca, ya la gente que se dedica a temas de religión, me dirá cuántos jóvenes están en una iglesia o están acercándose a una religión. Muy pocos. Muy pocos. Desde ahí, la escuela. Les puedo, Espero que por fin haya un cambio en la educación y en las escuelas de este país. Es que va para allá. Ellos nos van a mover a que sea así. Ninguna escuela hoy le está dando abasto, está entendiendo la forma en que ellos están exigiendo la manera de ser educados o tener información. ¿Por qué? Es la primera generación que ya, y es la primera generación 100% digital. Ok. ¿No? Entonces, todo lo saben en 3 minutos. Todo lo encuentran. Están sobreinformados esta generación. Y aquí el reto es otro, pero ese es un tema en temas familiares, en temas sexuales incluso, ¿no? O sea, el tema es ya no hay una frontera entre esta generación de su sexualidad. Para ellos no hay una homosexualidad, no hay una bisexualidad. No, hay un ser. Hay un ser que se encuentra con otros. Espérate, es que ya nos dejaste muy claro hoy las generaciones, que todavía nos falta ver más y tenemos que conocerlas más a fondo. Hoy, ¿por qué no? Dejamos esto sobre la mesa y luego platicaremos de generación. No, no es cierto, de generación en generación. ¿Te Encantado parece? de la vida. ¿Y dónde te seguimos, Omar? En Omar 3 Estrada, Omar 3 Estrada, @Omar 3 Estrada. ¿Y en Evidence? Y en Evidence Lab y en Tridente Acelera. Son 3 de las redes sociales o 3 de los sitios donde pueden encontrar más información que publicamos constantemente. Espectacular información. Síganlos en Evidence Lab o en Tridente Acelera. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Pau.